déjame como el audio. Se edita el post. Está bien. ¿Cómo te ves esto? Ya. ¿Dónde lo pongo? ¿Aquí? ¿Dónde dice? Lo prometo no tocarlo. No está. Y voy a hacer así. Pues para. Pero ¿cómo vamos? No, o sea, yo voy a hacer así. Y ya quedó. Se sincroniza todo. Wow. Ok. Ok. Muy buen día. En este caso. Ay, otra vez. Muy buen día. Estamos aquí con la psicóloga Mariana Robles Rendón. Y bueno, vamos a hacer una entrevista. Bueno, ¿puede presentarse? Sí. Bueno, yo soy Mariana Robles Rendón. Soy psicóloga egresada de esta universidad y tengo una maestría en psicología social de grupos e instituciones, un doctorado en desarrollo rural y soy profesora investigadora de la UAM Xochimilco desde hace algunos años, unos 15 años más o menos. Un gusto. Igualmente. Bueno, nosotros estamos investigando cómo afectó el COVID-19 al desarrollo psicológico, tanto psicológico como social y físico, que vivieron los jóvenes justo durante este periodo y posteriormente. Y también pues sí, preguntarles su opinión desde varios puntos de vista que tenemos. No sé si quieran comentar los suyos. Bueno, en mi caso es principalmente sobre el trastorno de déficit de atención e hiperactividad y cómo es que cómo es que el encierro afectó al rendimiento de los estudiantes. Bueno, en mi caso, quiero abarcar más el diseño arquitectónico, como los espacios donde los adolescentes se encerraron, como las áreas verdes, las áreas libres, la comunicación entre tener un área privada o no tener un área privada, también influyó en justamente, principalmente el bienestar emocional de los adolescentes. En mi caso es el suicidio en los adolescentes, el COVID-19. Y bueno, ¿qué pasó durante el COVID? Ok. Y el mío es cómo afectó justamente este acercamiento, porque algunas familias pues quedaron casi todos los días juntas, entonces cómo esto afectó las relaciones intrafamiliares y preguntarles si en alguno de estos casos se aumentó la violencia justamente intrafamiliar o algunos pues sí, casos de si aumentó o bajó. Y serían los 4 puntos de vista que tenemos. Ok. ¿Tienen como preguntas más específicas o es en general estos temas? O... Tenemos tanto preguntas generales Ajá. como preguntas específicas de cada ámbito. Nos gustaría empezar preguntándole, desde su experiencia, ¿cómo afectó la educación en línea al desarrollo socioemocional de los jóvenes? Ok, bueno, puedo ahí como a lo mejor hablar de mi experiencia como docente, como impartiendo docencia así a distancia, y quizás de ahí derivarme un poco. O sea, me gustaría, como empezar quizá diciendo que la perspectiva de la psicología en la que yo me he formado y que yo ejerzo es una psicología que es crítica como a ciertas posturas psicológicas que están más apoyadas en determinaciones biológicas para pensar la vida emocional, afectiva, ¿no? Esto que algunos llaman salud mental. Entonces, pues seguramente mucho de lo que yo les voy a decir acá no seguramente, así va a ser, no todo, no mucho todo, sino todo, está situado en esa perspectiva. Y quizá algunas de las inquietudes particulares que ustedes puedan tener más orientadas a la psicología más tradicional, pues solo podré hacer como algunos comentarios generales porque no es el tipo de psicología que yo practico, ¿no? Entonces es como una aclaración inicial, ¿no? Pese a esto, yo espero que algo de lo que podamos charlar les sea útil para su investigación, ¿no? Entonces, sobre el asunto más socioemocional en la educación a distancia, ¿verdad? Que es la primera
pregunta, les decía, puedo hablar un poco de mi experiencia como docente. Creo que la educación a distancia en sí, más allá de que se dé en una condición de contingencia sanitaria, me parece que puede tener algunas virtudes, facilitar ciertas cosas, pero dificulta y a veces impide algo que es fundamental en los procesos educativos, que es lo que algunas personas llaman el vínculo pedagógico, ¿no? Es decir, no que no pueda darse, pero tiene características distintas cuando no estamos compartiendo tiempo y espacio, cuando no podemos mirarnos a los ojos, ¿no? No podemos ver el rostro del otro de manera directa. Muy probablemente a ustedes les pasó en ese periodo, pues sí, estábamos todas y todos conectados a través de un dispositivo. Lo que a muchas profesoras y profesores nos pasaba es que muchos de ustedes no prendían la cámara nunca, por ejemplo, ¿no? Entonces, una se descubría, a mí me pasó muchas veces, hablando quién sabe a quién, ¿no? Y así como eso nos ocurría como docentes, ocurrían otras cosas de aquel lado, ¿no? Finalmente, muchas de las condiciones que permiten la constitución de un grupo formativo, un grupo que se forman educativamente juntas y juntos, pues es la posibilidad de estar juntos físicamente, ¿no? Entonces, eso no ocurrió. Yo pienso que este es quizá uno de los factores como más importantes que derivan en que para muchos estudiantes de distintos niveles fue un periodo como un poco perdido, ¿no? O sea, hubo mucha deserción escolar, ¿no? O sea, muchos estudiantes de distintos niveles abandonaron la escuela. Hay una encuesta, una consulta muy interesante que se hizo en el periodo inmediato a que regresamos de la contingencia sanitaria. Se llama Infancias Encerradas, por si le quieren echar un ojo. Está la población consultada, si no recuerdo mal, va de los 6 a los 17 años. Y es muy interesante ahí y en otras consultas, después de la consulta del INE del 2021, que formé parte del equipo que la diseñó y luego la analizamos, entonces la tengo más fresca. Encontramos como en estos ejercicios que se han hecho para estudiar el fenómeno, que en general los estudiantes de distintas edades reportan no haber aprendido, perder el interés por la escuela, y un incremento aparente en la sensación de depresión, ¿no? O sea, no quiero decir que es depresión como un diagnóstico clínico, porque muy probablemente no lo es, pero esta vivencia de sentirse deprimidos, la ansiedad, ¿no? Entonces, sí hay como ciertos elementos que nos permiten rastrear que en términos generales, la educación a distancia y además en una situación de encierro, pues pudo haber generado este tipo como de emociones, ¿no? Por ejemplo, en esta consulta, la del INE, hay una pregunta que se les hace a las niñas y los niños, que es como una tabla de frecuencias, ¿no? ¿Con qué frecuencia te sentiste así durante no me acuerdo si les preguntan sobre sus clases o cómo es la pregunta exactamente, pero ahí podemos rastrear muy bien cómo las emociones más frecuentes están ligadas al temor, a la ansiedad, a la depresión, ¿no? Entonces, creo que ese es como un aspecto muy psicosocial que se podría recuperar de ese periodo en lo que toca a la escuela, ¿no? A la experiencia educativa. No sé si respondo o si quieren algo más particular, me dicen. Creo que yo lo veo. ¿Por ahora va bien? Bueno, ustedes me dicen. Bueno, otra pregunta, la mía es más general. ¿Cómo consideras que afectó a los adolescentes el haber pasado tanto tiempo aislados o con interacciones limitadas? Y ¿qué piensa que esto influyó a su manera de relacionarse, comunicarse y construir vínculos con otras personas una vez regresaron a la presencialidad? Ok. Bueno, o sea, de pronto hay quien dice ahora todo se lo achacamos al COVID, ¿no? Y a la contingencia, y puede ser que de pronto pequemos de eso. Creo que estamos observando desde hace algunos años, estoy segura que no es solo por la contingencia sanitaria y el encierro, pero contribuyó, ¿no?
como un fenómeno en las nuevas generaciones de como mayor insistencia en ciertas emociones que experimentan que están ligadas con la dificultad para socializar, ¿no? Muchos adolescentes le llaman ansiedad social y un poco como se autodiagnostican en ese sentido, o con ayuda de algún tutorial o con alguna información que encuentran en redes. No es exactamente un diagnóstico clínico, pero eso no es lo importante, sino que se perciben de esa manera, ¿no? Y describen esta llamada ansiedad social, pues como básicamente como la dificultad para socializar, para hablar con personas que no conocen, o incluso con personas que conocen en ciertos ambientes, aunque les conozcan bien en ciertos contextos, les cuesta trabajo socializar, y esto puede llegar al grado de generarles ataques de pánico, ¿no? Que uno siente que le falta el aire, ¿no? Cosas así. Yo pienso que este fenómeno viene de antes del COVID y que tiene que ver con, pues tenemos un modelo económico y de sociedad, ¿no? Que nos pone todo el tiempo frente a la necesidad de competir, de mostrar que somos suficientes, de movernos rápido, ¿no? O sea, es decir, como no solo en términos de ser productivo el día a día, sino de pronto hay la sensación de que la vida pasa muy rápido, entonces tienes que moverte, hacer cosas, estar ocupado todo el tiempo. Lo vemos, por ejemplo, en la crianza de las niñas y los niños, en todas estas actividades extraescolares que las familias que pueden permitírselo ocupan, ¿no? Entonces sale la niña de la escuela y de ahí se va a danza y de ahí se va a karate, ¿no? En fin, o sea, obedece, creo, a una forma de sociedad construida desde un modelo económico que no solo regula las relaciones económicas, sino regula la vida, ¿no? En general. Entonces creo que este fenómeno del que les hablo, de esta aparente incremento de la ansiedad, ¿no? Viene desde allá, ¿no? Digamos, y que son generaciones a las que les toca nacer y desarrollar su experiencia de vida en un contexto muy crítico. Si a eso le sumamos una contingencia sanitaria global, ¿no? En donde, pues como ustedes saben, no tenemos mucha idea de qué está pasando, solo sabemos que la gente se está muriendo y que no se sabe muy bien qué. A muchos niños, niñas, jóvenes en ese momento, pues les tocó vivir de cerca pérdidas de familiares, todos esos elementos. Sumado al encierro en casa, pues eso es una bomba de tiempo, ¿no? Hace un momento, a lo mejor me voy a saltar y voy a responder a lo que me vas a preguntar después, No te preocupes. pero cuando mencionabas esto de la violencia intrafamiliar, pues claro, creció la violencia intrafamiliar en el mundo, no solo en México, ¿no? Y es un fenómeno que, pues para quienes estudian estas cosas, no sorprende del todo. En general, está muy estudiado eso. Siempre que tenemos situaciones de crisis, de excepción, ¿no? En las sociedades, o sea, puede ser un desastre natural, puede ser una contingencia sanitaria, la devaluación del peso, ¿no? Mucho antes de que ustedes nacieran, ¿no? O sea, momentos críticos de esta índole, está muy estudiado cómo generan una crisis, por un lado, en las masculinidades tradicionales, a las que se les ha como atribuido y cómodamente en algunos momentos han asumido como los proveedores, ¿no? En términos económicos y de bienestar familiar, ¿no? Entonces, en estas situaciones de crisis, ese lugar se ve trastocado, ¿no? Y eso genera violencia, ¿no? Entonces, digamos, ante la frustración de quien ocupa ese lugar y no puede responder como respondía, bien o mal, ¿no? O sea, aunque no fueran como grandes millonarios y de pronto cayeron en bancarrota, ¿no? O sea, solo el cambio en el rol provoca violencia intrafamiliar, pues sí, en contra de las mujeres y también de los niños y las niñas, ¿no? Eso está súper estudiado, y cuando un poco pudimos recuperarnos y reponernos del susto global de la contingencia,
pues estos estudios empezaron como a refrescar, ¿no?, esos hallazgos a partir de las condiciones post-pandemia y observamos el mismo fenómeno, ¿no? Entonces, si ustedes piensan, bueno, eso ocurre siempre, pero además piensen el periodo de encierro que tuvimos, ¿no? Eso fue un periodo bastante largo y a las niñas, a los niños, a las personas jóvenes que les tocó, no sé, o sea, de 0 a 15 años, que yo creo que fue el caso de ustedes, ¿no? Más o menos. Están más o menos en ese rango, estaban en ese rango en ese momento. Pues les toca además estar encerrados en casa en un momento en donde la socialización entre pares es crucial para la definición de muchas cosas, ¿no? O sea, en ese periodo amplio, ¿no?, de la vida, con características distintas, ¿no?, en los más chiquitos, los más adolescentes, todo, pero en general en todo ese periodo de la vida, la infancia y la adolescencia, es fundamental ir construyendo formas de distanciarte de tus padres, tu madre, tu padre, y en general de los referentes familiares que construyen un sentido para la vida. O sea, es saludable que así ocurra, y va ocurriendo paulatinamente, ¿no? Y quizás llega a su punto crítico en lo que llamamos la adolescencia, que un poco se ha alargado, ¿no? Como fenómeno psicosocial, se ha alargado, pero es como un momento muy saludable. O sea, en general las mamás, los papás de adolescentes se quejan de que se ponen imposibles y critican todo y son rebeldes, ¿no? Pero la verdad es que es necesario y es afortunado que ocurra, ¿no? Porque hay un psicólogo muy particular, que Eric Fromm, que a lo mejor por ahí les ha tocado verlo o lo encontrarán a lo largo de la vida, y tiene una frase ahí como muy característica que ayuda a entender este proceso. Dice que el inicio de la libertad y la autonomía en el sujeto está en la desobediencia, ¿no? Entonces, sí es permiso para desobedecer, ¿no? Pero un poco lo que quiere decir es, este fenómeno como de distanciamiento de los padres y de construcción de la autonomía pasa por la transgresión. Entonces, eso estaba bien difícil hacerlo estando encerrados todo el día con tus padres, ¿no? Con tu mamá, o las personas que te cuidan, ¿no? Los adultos que te cuidan. Entonces, volviendo como al inicio a la pregunta, me parece que todo este fenómeno sí ha derivado en como una experiencia biográfica en las personas jóvenes hoy, ¿no? Sé que esta cosa de personas jóvenes es difícil de definir, ¿no? Pero creo que, o sea, justo por eso lo digo así, personas jóvenes, porque no es tanto un rango etario, sino una experiencia. Todo eso sí ha incidido en formas de socialización bien diferentes, ¿no? De socialización entre pares, pero también de socialización con las personas que estamos en las generaciones más arriba, ¿no? Yo lo veo mucho. Ahorita no estoy en docencia, pero lo he visto mucho desde que regresamos de estos modelos híbridos y todo a lo presencial en mis grupos de estudiantes, ¿no? O sea, de pronto cosas que era muy natural que ocurrieran en el aula o pedirles que hicieran y no representaban mayor problema, empezaron a ser problemáticas, como salgamos al jardín y platiquen con la gente y luego regresamos. No, eso generaba como mucha bronca, ¿no? Esta cosa que de pronto me decían mucho, quizás ustedes entienden mejor por qué me lo decían que yo misma, pero me decían algo como, es que es muy violento acercarte a la gente que no conoces y preguntarle algo, ¿no? Violento, ¿no? Me lo decían. Entonces yo un poco tratando de entenderles preguntaba por qué, decían, pues porque es como que la gente tenemos nuestro espacio, y sí es cierto, ¿no? Nuestro espacio vital, ¿no? Y cuando se acerca alguien que no conoces, pues de alguna manera puede haber una sensación de amenaza. Pero un poco yo les decía, pero estamos en la universidad, somos pares, ¿no? Es como un ambiente de alguna manera protegido, ¿no? Pero aún así había una sensación de transgredir el espacio íntimo de las personas, y yo creo que obedecía a que pasamos un periodo crítico en donde ese espacio íntimo necesario estaba como trastocado, ¿no? O sea, estábamos encerrados, pero además, pues eso, como la proximidad con los padres, los hermanos, viviera ahí, cambió también, ¿no?
personas que no veían a sus papás más que en la noche que llegaban, por ejemplo, pues ahora estaban todo el día. Entonces, como que estos límites de hasta dónde las personas pueden acercarse también se modificaron, ¿no? O sea, yo creo que por ahí se pueden rastrear como algunas pistas, más el asunto de que quienes sí venían ya, digamos, como cursando con ciertas condiciones, ¿no? De psicodesarrollo o de esto que llaman salud mental, que a mí no me gusta mucho el término, pero se entiende, ¿no? A qué nos referimos. O sea, quienes ya venían como cursando procesos de esa índole, pues fue un periodo en donde se exacerbaron, ¿no? La crisis, las emociones adversas, difíciles de manejar, ¿no? Los casos de depresión, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, por ahí ya hablé mucho, no sé si regresé al punto, creo que regresé al punto, pero si no me dicen, ¿no? Mientras más nos pueda dar información. Ok, Perfecto. muy bien. Bueno, habló particularmente de cómo se vivió durante todo este tiempo. Sabemos que cuando un niño pasa a ser adolescente, empieza a tener como más noción de la realidad, empieza a poder preguntarse quién es, todo este tipo de cosas. Entonces, en cuanto a su desarrollo como persona, ¿qué consecuencias cree que pueda tener en la actualidad? Ya mencionó un poquito la parte de socializar, la parte de pues digamos, tener tu espacio y todo ese tipo de cosas. Igual la parte donde habla de cómo se comunica con un padre. Pero ya siendo un adulto o en todo ese tipo de situaciones, ¿qué podría ser? Creo que es difícil decir así en términos, o sea, como plantearlo en términos generales, ¿no? Claro. Porque finalmente, o sea, son procesos muy pues determinados de alguna manera por la biografía, ¿no? O sea, por los aspectos como más singulares también. Pero bueno, considerando que, o sea, como esto que tú dices ahora, como el periodo de la adolescencia que tiene ciertas características y procesos en general, ¿no? O sea, no son como reglas universales, ¿no? Sino podemos pensar más, como les decía desde el principio, yo lo pienso más en términos sociales, ¿no? Que en términos biomédicos, como algunas otras tendencias, corrientes de la psicología. Pero en términos psicosociales, pues digamos que este periodo que llamamos adolescencia, no es que haya como mayor claridad sobre la realidad, pero se le vive de otra manera, ¿no? Por ejemplo, es muy interesante y es hasta a veces pues, como muy lindo ver las interpretaciones que niños más pequeños hacían de la contingencia y del COVID, porque su principal recurso en las etapas más tempranas es la imaginación, la fantasía, para explicarse lo que ocurre y encontrar una explicación que les permita acomodarse, ¿no? Y como proteger su vida interna, ¿no? Entonces, pues tenemos ahí relatos muy lindos de niños, de niñas de 6, 7 años que decían es que estamos encerrados porque aparecieron como muchos animalitos extraterrestres y hay dragones, ¿no? Volando y matándolos. Y si salimos, nos puede tocar el fuego de un dragón, pero hay que estar tranquilos, nada más es que acaben, ¿no? O sea, cosas así, ¿no? Que dices, wow, o sea, esta posibilidad de construirte una explicación a partir de la fantasía que te apacigüe, ¿no? Que permita estar en calma, es una cosa maravillosa de la infancia. En la adolescencia eso se empieza a quebrar, ¿no? Y se empieza a quebrar malamente porque somos sociedades que no promovemos la imaginación, la creatividad, ¿no? De hecho, la desalentamos, ¿no? O sea, ahí cuando le empezamos a decir al niño, no, un árbol no es así, una flor no es así, le estamos dando en la madre a eso, ¿no? Digo, por fortuna nadie se lo dijo a Van Gogh, ¿no? Sino, o tal vez sí, no les hizo caso, no lo sé. Pero vaya, lo que quiero decir es que es un periodo en el que socialmente vamos construyendo otra forma de explicación de las cosas y de insertarnos como en esa realidad, ¿no? Y ese periodo, digamos, de la adolescencia, una como de las cosas que
aparecen de manera predominante es la necesidad de, a partir de la razón, más bien, a partir de una especie de racionalidad, ¿no? Pensar en tu futuro y ubicarte en el mundo, ¿no? O sea, es una etapa en donde de pronto, no sé si ustedes se acuerdan o lo vivieron de esa manera, pero en general es una etapa en donde uno tiene prisa por crecer, ¿no? O sea, como de ya, ¿no? O sea, quieres crecer, te sientes muy grande, digo, ya que uno llega a la edad que yo tengo y serás una mocosa, ¿no? Pero te sientes muy grande, ¿por qué? Pues porque vas ganando autonomía, ¿no? O sea, vas haciendo cosas sin necesidad de que te ayuden las personas mayores, y o sea, es algo que tú constatas que puedes hacer cosas, y que te devuelven la necesidad de hacer más cosas, ¿no? Entonces, por eso hay como cierta prisa por crecer, ¿no? Porque claro, pues lo que uno quiere en general es pues independizarse, ¿no? Entonces, todo ese fenómeno vivido en donde esa distancia, esa independización no depende de tu capacidad de autonomía, sino de que no puedes salir, o sea, de que estás encerrado, ¿no? O sea, me parece que genera, además de lo que ya les decía, de la ansiedad, como una especie de retraso en ese proceso, ¿no? Digo, quiero ser como muy cauta, no les estoy diciendo así como de así es y está probado, es algo como en lo que algunas personas hemos pensado y reflexionado a partir de nuestro contacto con personas jóvenes, ¿no? Sobre todo en estos espacios educativos. Entonces, de pronto, como que uno percibe que hay como una especie, o sea, como que ese periodo no permitió ese proceso, y entonces como que se traslapó, ¿no? Y se trasladó a edades más pues, posteriores, en donde uno supone que la adolescencia ya pasó, ¿no? Pero no, o sea, en términos psicosociales está ahí todavía ese proceso. Entonces, de pronto uno tiene en la universidad, en la familia, experiencias con personas jóvenes que en sentido estricto ya no están en la adolescencia, pero que siguen en este vaivén como de la cercanía y la distancia, ¿no? No sé si me estoy explicando. Sí. Ok, entonces yo creo que eso en términos psicosociales es algo que todavía no alcanzamos a comprender bien, ¿no? O sea, como a ser consciente y a responder en consecuencia, ¿no? O sea, en la universidad, por ejemplo, vemos mucho, bueno, yo estuve coordinando un tiempo un programa de formación para los docentes de la unidad. Y entonces uno de los temas que trabajábamos era justo como personas adultas que vamos desde los adultos jóvenes, maestros jóvenes, hasta muy viejitos, ¿no? ¿Cómo hacemos para pensar nuestras relaciones intergeneracionales con el estudiantado, ¿no? Tan diverso, ¿no? Y algo que uno escucha todo el tiempo es que, esto que ustedes seguro me dicen, son tan frágiles, son de cristal, se asustan si te les quedas mirando, si les hablas feo creen que es violencia, o sea, todas estas cosas que los más adultos que ustedes percibimos y a algunos les parece incomprensible, inadmisible, detestable. Creo que no hemos alcanzado a reflexionar que es no un proceso natural de sus generaciones, sino que tiene que ver con el mundo que les ha tocado vivir y cómo han podido de manera singular procesar eso, ¿no? Entonces, creo que genera no solo como una dificultad para las personas que están en ese trayecto, ¿no? De edades similares a las de ustedes, sino genera también una tensión muy fuerte intergeneracional, que creo que agrava el conflicto, ¿no? O sea, que de pronto hace crecer las distancias, ¿no? Entre una generación y otra, y por supuesto dificulta una comunicación empática en donde podamos comprender qué nos pasa a unos y otros, ¿no? Entonces, yo desde mi formación psicosocial, no clínica, yo veo que ahí hay un asunto que tiene que ver con esto. Espero no haberme desviado mucho de la pregunta, si no me regresas, ¿no? Pero como algunas de las cosas que impactaron a los entonces adolescentes y que ahora son personas adultas, digamos, ¿no? Okay. Sí te respondí, si no, dime y...
Sí, sí, sí. Okay. O si quieren que Yo tenía puntualicen una algo. pregunta. Bueno, le iba a preguntar antes de que Dani, pero me Pero ganó. no. ¿Cree que la pandemia puede haber contribuido en los pensamientos suicidas en algunas personas? Supongo que sí. O sea, no es un fenómeno que yo haya seguido, ¿no? Como estudiado. Bueno, el otro tampoco lo he estudiado, es más, son reflexiones más así con los colegas, ¿no? Pero en el sentido del suicidio no es algo que yo haya seguido, pero no me sorprendería que así fuera, ¿no? Pues por todo lo que hemos platicado, ¿no? Es como llevar más rápidamente al límite a personas que ya vienen como con procesos en donde su experiencia de vida les ha sido muy adversa, ¿no? Entonces, o sea, quien tiene ya como procesos depresivos o que ha vivido mucha violencia, ¿no? Pues finalmente se acelera críticamente el contexto en el que pueden desarrollar su vida, ¿no? Como algo complejo y difícil de manejar. Y entonces no me sorprendería que hubiese crecido la tasa de suicidio. Lo que sí está estudiado es la de depresión diagnosticada, ¿no? O sea, porque una cosa es como que uno se sienta deprimido, ¿no? O deprimida. Y otra cosa es que tengas un cuadro clínico de depresión, que implica pues un diagnóstico, un tratamiento y eso, ¿no? Entonces, creció la sensación de depresión, sin duda, pero también creció la tasa de depresión diagnosticada, ¿no? O esto que algunas corrientes de la psicología más médica llaman bipolaridad y cosas así, ¿no? Como trastornos maníaco-depresivos y cosas así, ¿no? Entonces, asociado a eso, muy probablemente el suicidio aumentó o la ideación suicida, ¿no? O sea, que aunque no llegue al acto suicida, esta cosa como de empezar a tener ideas que la mayoría de las personas alguna vez las hemos tenido, ¿no? O sea, también creo que hay que desmontar esta idea de, ay, ¿no? Quien alguna vez ha pensado en morir, qué horror. Sí, qué horror, pero en realidad es un proceso bastante común, ¿no? Llegar al acto, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo eso sí se incrementó. No podría decirte con certeza, pero no me sorprendería que así fuera en general en el mundo, ¿no? Ya que empezamos a hablar de trastornos, quisiera preguntarle de cómo describiría los cambios más significativos que observó en la forma en la que los adolescentes con trastorno de déficit de atención manejaron sus emociones, su atención y su comportamiento durante y después de la pandemia, y bueno, qué elementos cree que influyeron más que nada en esta transición. Híjole, es una pregunta muy específica que no sé si puedo responder porque no es que yo tenga como un seguimiento de personas con este tipo de trastornos, ¿no? O sea, a lo mejor lo que podría decir ahí al respecto es que una cosa que también se observa, que no es solo producto de la pandemia, viene de antes, pero se incrementó, fue justo el diagnóstico de niñas, niños, jóvenes con trastorno de déficit de atención, ¿no? E hiperactividad. Y entonces aumentó muchísimo la medicación a niños y niñas, ¿no? O sea, como más bien podría opinar críticamente sobre ese diagnóstico y sobre la forma en que socialmente lo hemos tratado, ¿no? O sea, no quiero condenar a las mamás y los papás que preocupados porque ven que está pasando algo, llevan a su chavito, ¿no? Y lo diagnostican y le dan su Ritalin, ¿no? O sea, no estoy condenando a las madres y los padres por hacerlo. Y ni siquiera al médico que considera que hay que hacer eso, ¿no? Más bien lo que quiero cuestionar es cómo finalmente hemos ido legitimando socialmente el tratamiento de ciertas conductas, de ciertas emociones en la infancia y en la adolescencia como algo patológico, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, chavitas y chavitos, que ahorita yo estoy trabajando más con infancias, ¿no? Por eso quizás mi referencia permanente a los más pequeños, pero tenemos chavitos y chavitas con diagnósticos que están siendo medicados y que en realidad fueron diagnosticados en una única sesión con un psiquiatra a partir del relato de la mamá y la carta de la escuela de que el chavito
no deja de moverse y no hace caso y sale, platica, ¿no? Come, se sienta, se para. Casos incluso en donde las escuelas han optado por amarrarlos a las sillas, ¿no? Y entonces es aterrorizante, en mi opinión, ¿no? Que hemos ido construyendo como algo patológico, algo que no solo es normal, sino deseable en ciertas edades. O sea, para el desarrollo psicomotriz, pero también psicosocial en la primera infancia, ¿no? En el periodo como de 0 a 5 y luego todavía más adelante, pues es fundamental que te muevas, ¿no? Que hables, que brinques, que te quites los zapatos, ¿no? O sea, todo esto que no es correcto, ¿no? Desde cierta perspectiva, es lo más correcto que puede pasar a esa edad y lo reprimimos. Y no solo lo reprimimos disciplinariamente, ¿no? Como de no te quedas ahí, o estas medidas de amarrarlos, ¿no? Sino que además los medicamos, ¿no? O sea, un medicamento que va al sistema nervioso central, ¿no? Entonces, yo un poco más bien diría que quizás ciertas emociones asociadas a estos trastornos sí obedezcan como a desajustes hormonales, bioquímicos que deben ser atendidos. Pero creo que mucho de lo que pudo haber pasado en la pandemia no es producto de un desorden de ese tipo, sino producto de la ansiedad propia que te genera el contexto en el que vives, ¿no? Y que entonces la salida fue médica, ¿no? O sea, en lugar como de atender a, pues sí, es que está cañón, ¿no? Que estemos encerrados, o sea, yo también me quería echar mis chochos, ¿no? O sea, en fin, ¿no? O sea, como un poco como apelo a esta psicología en la que yo me he formado, que justo de alguna manera critica la forma más psiquiátrica de pensar en la psicología, en donde, pues si hay algo disruptivo, hay que atacarlo o bien controlando la conducta o medicando, que suelen estar articuladas. Y más bien pensar que todas estas cosas disruptivas que vemos, ¿no? Las conductas desafiantes que se le atribuyen a los adolescentes, todo esto tiene mucho que ver más bien con una especie de trauma social que no queremos ver, que no podemos entender, y más bien el procedimiento es responsabilizar al niño, la niña, el joven de esa condición, ¿no? Y entonces, pues si tú estás ansioso, pues estás mal, ¿no? O sea, hay algo mal contigo, tómate esta pastillita o ve a terapia cognitivo-conductual, en lugar de pensar que hay un entorno que nos enferma, digamos, ¿no? Entonces, sé que no respondo específicamente a una pregunta tan bien formulada como la que tú me hiciste, no tengo elementos para hacerlo. Más bien, pues, ahí sugiero estas ideas para pensarlo, ¿no? Claro. Sí. Bueno, bien, particularmente nuestro tema de investigación trata un poquito más sobre los adolescentes, apartamos un poco a los niños. Entonces, bajo igual esta pregunta, ¿qué podría decir como más focalizado en adolescentes, justo respondiendo a lo que dijo? Yo creo que es lo mismo, o sea, tenemos una población, bueno, un poco, digamos, yo pienso en infancia, ¿no? Hasta como los 16, ¿no? Bueno, no infancia exactamente, pero el rango de niños, niñas, adolescentes es como en el que me muevo hasta como los 16, 17. Entonces, esto que digo aplica, claro, tiene características distintas, ¿no? Este ejemplo que yo les decía de los niños en el preescolar o en la primaria que los amarran, pues claro, no ocurre en la secundaria, ¿no? Pero en la secundaria ocurren otras cosas que también están muy rudas, ¿no? O sea, hay como, además, en el asunto de los adolescentes, las y los adolescentes, y digamos como el siguiente periodo, ¿no? Que va más como de los 18 a los 25, ¿no? Es como un rango en donde quien está en esa etapa es considerado un riesgo permanentemente. Eso es un riesgo para sí y un riesgo para la sociedad, para los otros. Entonces, por ejemplo, si uno hace un análisis de toda la política pública dirigida a esa población, no solo en México, lo que encuentras es que, y les va a sonar familiar, o sea, toda la política pública está dirigida a no se droguen, no se embaracen, ¿no? No estén de ociosos y por lo tanto
hagan deporte, canten, ¿no? Aprendan box, o sea, no está mal, por supuesto que son actividades que son útiles y que son disfrutables y que pueden generar procesos de pertenencia, de encuentro con otros, etcétera. No critico eso, pero están así diseñadas porque se considera que es un periodo de la vida en la que hay riesgo y entonces hay que mantenerlos cansados y ocupados, ¿no? Entonces eso es una mirada institucional sobre las adolescencias y las juventudes que, por ejemplo, se ve en la escuela, ¿no? Se traduce en las formas que toman las relaciones en la escuela. O sea, no sé cómo les fue a ustedes en su secundaria, pero si es una secundaria más o menos tradicional la que ustedes cursaron, pues tienen un montón de materias, ¿no? Tienen que estar cansados, uno carga una mochila pesadísima, tienes 15 minutos de receso, o sea, te tienen todo el tiempo, o tratan de tenerte todo el tiempo ocupado. ¿Para qué? Pues para que no se te ocurra hacer cosas, ¿no? ¿Sí? Okay. Entonces, como que los mecanismos de control, ¿no? Del cuerpo, de la socialidad, de la sexualidad, ¿no? Porque además esta cosa de son todo hormonas, entonces hay que controlar eso, qué horror, ¿no? O sea, cambian, ¿no? Las estrategias cambian, pero la mirada es la misma, ¿no? O sea, hay que mantener en control y sofocar, ¿no? Esas cosas. Ahora además estamos viendo procesos de mucha violencia, ¿no? Violencia adulta contra las adolescencias y violencia entre pares, ¿no? Y nuevamente las hipótesis más sencillas, más cómodas, ¿no? Son, ay, pues qué chavitos tan violentos, ¿no? Seguro son los videojuegos. No, pero es así como otra vez no querer ver, ¿no? Que finalmente, pues quienes les hemos criado, ¿no? Tenemos alguna responsabilidad en ese proceso y como sociedades en general, no solo las mamás, los papás, ¿no? Sino como sociedades en general, no hemos sabido construir espacios de libertad, de creatividad, de respeto, donde ese tránsito por la adolescencia no implique violencia, ¿no? O sea, pueda vivirse de otra manera, que es algo que quien estudia las adolescencias, las juventudes de manera como más crítica señala como reiteradamente. O sea, es un periodo muy ambiguo en donde primero los llamados chavorrucos quieren regresar ahí, ¿no? O sea, siempre queremos regresar a sentirnos muy jóvenes, ¿no? Ya lo vivirán en algún momento, ¿no? O sea, como que esta cosa de la eterna juventud, ¿no? Pues sí, tiene que ver con un anhelo de volver a un periodo en donde todo es vigor, fuerza, donde hay alegría, donde te puedes mover, donde no te duele agacharte a conectar tu celular, ¿no? En fin, ¿no? Pero por otra parte, es un periodo muy castigado socialmente, ¿no? Muy reprimido. Entonces, quienes estudian estos fenómenos siempre, bueno, no siempre, pero con frecuencia, colocan ideas que apuntan a pensar cómo construimos sociedades en donde las virtudes, ¿no? De ese periodo de la vida sean reconocidas como parte del proceso histórico de la sociedad y no como algo que hay que contener. Porque creo que muchos de los problemas que tenemos en la vida adulta, ¿no? De fuertes represiones, ¿no? Como de muchas cosas, tienen que ver con una sociedad que no nos permite ser quienes somos, desde etapas más tempranas, ¿no? Y la adolescencia, por todo lo que ocurre ahí, incluidas las hormonas, pues suele ser un momento de la vida y una franja de la población que todo el tiempo nos está devolviendo el absurdo que vivimos, ¿no? O sea, en esa edad es más fácil notar cómo las cosas no deberían ser así, sino pueden ser de otra manera, ¿no? Y lo que en general hacemos en nuestras sociedades es acallar eso, reprimirlo, que no se vea, de muchas maneras, ¿no? ¿Sí? No, igual sé que no respondí exactamente, pero bueno. Okay. Bueno, igual le quería hacer la pregunta específicamente en mi tema. ¿Cómo cree que influyó el estar en un espacio cerrado, en un espacio, digamos, entre personas que pudieron disfrutar de tener, por ejemplo, un patio o un área verde, o pudiera, no sé, ya comentó esta parte de la convivencia con los padres, ¿no? Igual tiene que ver mucho con el diseño por lo mismo de los espacios y todo. Pero particularmente en tu zona, en el espacio, en cómo tú ves tu entorno, cómo puede afectar en el futuro a los adolescentes en su crecimiento. Creo que somos seres sociales, seres que pues salimos y al salir a veces uno se siente pues libre de ver y todo. Entonces
el estar únicamente en un espacio, ¿qué tanto pudo influir también en el sentido del tamaño, del aire que se pudo haber respirado, la luz, o siquiera como la belleza de cómo se veía el entorno? Un entorno pues amplio, un entorno, digamos, sin tantos muebles o con tantos muebles, todo ese tipo de cosas. Claro, sí, es fundamental el espacio, ¿no? Sí. O sea, bueno, como creo que hay varias cosas ahí que se pueden decir. Primero creo que es en esta consulta que les digo, que se llama Infancias Encerradas, que está ahí en la red, pero si quieren que se las manden un mensajito y se las comparto. Creo que es en esa en donde un poco se habla de esto, del espacio. Y como que un poco algunos de los hallazgos que tienen que ver con eso es como la sensación de encierro se incrementa cuando hay ciertas condiciones en el espacio. Por supuesto, cuando hay hacinamiento, ¿no? O sea, si tienes una casa pequeña en donde vive mucha gente, donde tú no tienes un espacio propio, ¿no? O sea, compartes tu recámara, ¿no? O sea, pareciera una realidad lejana, pero en realidad tenemos muchas familias que viven en esas condiciones. Muchos chavitos, chavitas que duermen con sus padres, que duermen en la sala porque no hay una habitación, ¿no?, propia de los niños. Entonces, esas condiciones pues no solo exacerban la ansiedad y la sensación de encierro, sino producen también muchos conflictos. O sea, producen mucha irritabilidad, ¿no? Esto que les decía como del espacio mínimo necesario que tú requieres para sentirte seguro, no existe, ¿no? Entonces, por una parte, esta cuestión del hacinamiento, pero también pues el tipo de viviendas que tenemos, más allá de que viva mucha gente en ellas o no, ¿no? O sea, en general la vivienda pues llamada de interés social, ¿no?, que es cada vez más reducida, cada vez con menos luz, con muros que son casi de papel, ¿no? Entonces tú escuchas al vecino y el vecino te escucha a ti, o sea, no hay privacidad, intimidad, ¿no? Eso es, más allá de la contingencia, eso está estudiado, ¿no? O sea, cómo estas condiciones de las viviendas pueden producir muchas cosas en términos psicosociales y en términos de la dinámica familiar. Por ejemplo, los casos en donde hay más violencia sexual contra los niños son justo las casas en donde los niños no tienen una habitación propia, donde no hay puertas, por ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, de pronto pareciera que estamos diciendo que las casas más lujosas no ocurren, no, también ocurren, ¿no? Sí. Pero hay ciertas condiciones del espacio que tienen que ver con las condiciones socioeconómicas, con la condición de clase, ¿no?, en donde ciertas violencias aparecen más. Y no es porque los pobres sean malos, ¿no?, sino que el ambiente en el que tú reproduces tu vida, de alguna manera, pues va como propiciando, ¿no?, ciertas reacciones, ¿no? Eso por un lado. El asunto de la luz, ¿no? Por ejemplo, eso también es una cosa que desde la psicología social se ha estudiado. Por ejemplo, con lo que tú me preguntabas, o sea, hay estudios que muestran un poco cómo las tasas de intentos de suicidio y de suicidios consumados crecen en los países en donde hay menos sol. O sea, se suicida menos gente en la playa, ¿no?, en el trópico, ¿sí?, que en los países más cercanos al Polo Norte, por ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, hay comparaciones, ¿no?, de la depresión del suicidio en países, por ejemplo, como Noruega, ¿no?, de clima frío, donde hay menos sol, o los periodos de sol son más reducidos, ¿no?, que en donde tenemos más solecito y calor, ¿no? O sea, entonces, eso pues si lo trasladas a la vivienda, ¿no?, a los espacios donde tú desarrollas tu vida, pues también tiene un impacto, ¿no? Los espacios abiertos con jardín, algo que los chavitos, las chavitas, cuando digo chavitos y chavitas digo hasta 17, ¿no? Dicen en la consulta es lo que más extrañan son las áreas verdes.
O sea, poder jugar en los jardines, subirse a los árboles, ¿no? Claro, porque no tengo el dato, pero seguramente es rastreable. O sea, ¿qué cantidad de niñas, niños, adolescentes en esta ciudad viven en unidades habitacionales donde no tienen acceso a un jardín, ¿no? O sea, que juegan en las escaleras, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, este acceso a los árboles, a las áreas verdes, a los espacios abiertos, ¿no? Donde corre el aire, ¿no? Donde te puedes asolear y todo, también es fundamental. Incluso ahí, incluso para la psicología más biomédica, está como esa misma cosa, como la importancia de tomar el sol, ¿no? Y cómo incide en tu estado anímico. Por ahí, y pues en general como la distribución, ¿no? Espacial, que lo vemos en esta universidad, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos una universidad con áreas verdes, no todos los salones, pero este edificio es precioso porque los salones tienen mucha luz, ¿no? Y te puedes asomar, algunos tienen balcón. Es muy distinto a otras universidades en donde está construido, pues todos miramos al profesor que está allá, ¿no? No hay ventanas, fácilmente soy anónimo, ¿no? Nadie sabe bien quién soy, a qué hora entro, a qué hora salgo, pues generan una dinámica social distinta, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, eso creo que es lo que podría decir al respecto. Y bueno, a lo mejor sumar, que hace rato lo iba a decir y se me fue, vinculado a esta cosa como del más lo educativo durante la pandemia, probablemente a ustedes les tocó algo parecido o lo vieron. Yo con frecuencia notaba, porque a diferencia de algunos colegas que los obligaban a prender la cámara, yo siempre era como, híjole, es que estamos metiendo la escuela a la vida privada de la gente, a su espacio privado, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor no es que no prendan la cámara porque nomás me ponen ahí y se van, ¿no? Sino porque las condiciones propias también de la casa, de donde toman clase, no lo permiten, ¿no? Entonces yo un poco dejaba como de quien quiera y pueda, préndala, pero háganme saber si están allí. Y entonces eso permitió que varios me comentaban las condiciones en las que tomaban las sesiones, ¿no? Entonces había quien la tomaba en la papelería, por ejemplo, porque en casa no había un espacio donde pudiera sentarse, poner una computadora y tener la sesión. O a veces quienes la encendían, pues tú veías que estaban sentados en la mesa del comedor y pasaba la mamá, los hermanitos todo el tiempo, bueno, en mi propia casa, o sea, saltaba mi gato todo el tiempo, ¿no? Entonces, creo que también es como un fenómeno que no sé qué tan estudiado esté, de el impacto que tuvo meter la escuela a las casas de los estudiantes durante la pandemia, como si todas las casas tuvieran las condiciones y todas las dinámicas familiares tuvieran las condiciones necesarias para que alguien estudie y tome clase, ¿no? O sea, la mayoría pues no tiene un estudio, ¿no? O los veías tomando la sesión en su cama, ¿no? En su habitación, en fin. Entonces, bueno, a lo mejor también hay vinculado al espacio algo se puede pensar, ¿no? Sí, sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pues yo quería también indagar un poco sobre justamente algunos niños que ocupaban la escuela o actividades afuera de su casa justamente para salir de este ambiente agresivo que algunos vivían. De un momento a otro, pues pasar todo el día en un ambiente en que no te gusta, que no te sientes seguro. De igual manera, convivir con las personas que a lo mejor te hacen daño, o física o emocionalmente. ¿Cómo? No sé cómo decirlo, pero ¿cómo qué tipo de emociones sienten estos niños? Bueno, justamente su especialidad, o igualmente como adolescentes, ¿qué tipo de cambios emocionales, físicos o justamente conductuales tuvieron este tipo de niños? Ya pues viéndolo. Adolescentes. Adolescentes, sí.
Ay, ¿tú la digo otra vez? Sí, pero es que si Vale, no, lo van a editar. lo Ajá. editamos, pero acuérdense que todos estos adolescentes. Yo también voy a tratar de recordarlo. Mucho del tema. Es mi culpa, porque No. estoy hablando de niños. No, cuidado. No. Chale, ya lo había Pero dicho. recuerda eso porque como no nos tenemos que ir a algo que nos atenga. 1, 2, 3. Bueno, ay. Es que ya se me Oye, olvidó. revisa si se está grabando todo bien. Tantito, unos 5 segundos. Pausa técnica. Yo voy a cortarlo y otra vez a grabar. De verdad. Ay,